Les pido que abran sus Biblias en el libro a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Hebreos 5, 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su bendita y santa palabra: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Todo sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote? Es aquel, ¿verdad?, que liderea a los sacerdotes. ¿A partir de qué momento empezó a haber un sumo sacerdote? A partir de que el tabernáculo de reunión, o la tienda, porque la palabra tabernáculo significa tienda, que se estableció en el desierto, ¿verdad?, por ordenanza de mi Señor Dios. A partir de ese momento empezó a haber sumos sacerdotes. Aarón, hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote. Y de su linaje y de su descendencia, los siguientes sumos sacerdotes. Los hijos de Aarón eran sacerdotes. Y el sumo sacerdote, o sea, la cabeza de los sacerdotes, era Aarón. ¿Sí? Mi Señor Dios en el desierto empezó a poner orden, empezó a poner leyes, empezó a poner estatutos, decretos, pero sobre todo a constituir una ley que los rigiera, que los ordenara. El ser humano necesita, ¿verdad?, de leyes, porque nuestra naturaleza humana es rebelde. No nos sometemos a preceptos de dichos, sino tiene que haber leyes, estatutos, y mi Señor Dios los puso en el desierto para que empezaran ellos a ordenarse, para que empezaran ellos a saber cuál es la voluntad de Dios, y para que el pueblo, a partir de ese momento, empezara a ver la figura de Cristo en sus vidas, porque la palabra de Dios en la ley, en el Pentateuco, nos habla de Cristo como sombra y figura de lo que habría de vivir. ¿Sí? Los israelitas pecaban y tenía que haber una expiación, un pago por ese pecado. Si nosotros nos pasamos el alto y si nos para la patrulla, que tenemos que pagar, que tenemos que hacer pagar una infracción por eso indebido que hicimos. Lo mismo es para la ley de Dios en este momento. Todo pecado, toda acción fuera de la ley de Dios era pecado, entonces se tenía que pagar por medio de una expiación, un holocausto, ¿verdad?, impuesta por mi Señor Dios. Y había una víctima, un ser inocente que pagaba ese holocausto, esa expiación, en este caso un animalito, ¿verdad?, un carnero, un becerro, un cordero, pagaban su iniquidad. ¿Para qué? Para que ya no lo volvieran a hacer, porque
como os lo he dicho en anteriores ocasiones, si yo de mi ganado llevo un animal con el cual yo conviví, al cual yo le di de comer, al cual tengo un vínculo afectivo, porque queriendo o no, si hay un vínculo afectivo, digámoslo así, con nuestras mascotas. Él a ver que ese animalito que crió desde pequeño lo va a dar al sacerdote para que a través de ese sacrificio, en el altar de los sacrificios, su pecado iba a ser perdonado, pues era terrible. Era terrible. Por consecuencia, tenía que tener ese acto de contrición de que ya no tenía que volver a pecar, ¿verdad? Entonces, tenía que haber sacerdotes para que estuvieran a favor de nosotros, ¿sí? Para que perdonaran los pecados del pueblo. Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, lo que estoy comentando, para presentar mi iniquidad, para presentar mi culpa. Cometí un agravio, entonces tengo que pagarlo por medio de una expiación. El sacerdote tomaba el animal, lo llevaba en el atrio del tabernáculo. La persona culpable imponía sus manos sobre el animal, pasándole los pecados al animal. Posteriormente se degollaba el animal, lo pasaban al altar de los sacrificios y ahí lo quemaban. La sangre de ese animal era puesta sobre los cuernos del altar del sacrificio en símbolo de expiación, de perdón por el pecado. ¿Sí? Entonces, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Era un intermediario, era un intercesor entre Dios y el israelita, el hebreo, ¿sí? Era a favor nuestro. ¿Para qué? Para que nuestra culpa fuera quitada en ese momento. Pero tenían que hacerlo continuamente, ¿verdad? Continuamente. La sangre de los animales, de los machos cabríos, de las cabras, de los becerros, dice la palabra aquí también en Hebreos, que no era suficiente. La sangre de animales no cubría completamente los pecados de las personas. Entonces, cada vez que pecaba el hebreo, tenía que llevar su animalito para hacer ese sacrificio. Versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sumo sacerdote, pues era una persona igual a nosotros y está rodeado de debilidad igual que nosotros, ¿sí? La iglesia apóstata decía que sus papas eran infalibles, ¿sí? Hubo un decreto, una bula papal, no me acuerdo en qué siglo, pero que establecía que el papa o el sumo pontífice era infalible, era perfecto, que no cometía pecados, que no cometía errores, malos pensamientos, nada de eso. ¿Es posible eso? No, no es posible. No es posible. La historia, ¿verdad? La historia y el tiempo les están cobrando la factura. Dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Y todas las cosas que han estado saliendo, ¿verdad? Últimamente, de pedofilia en sacerdotes, en cardenales, ¿verdad? Demuestra que no son infalibles. Aquí también la palabra dice que se tiene que mostrar paciente el sumo sacerdote con los ignorantes y extraviados. ¿Por qué paciente? Se tiene que mostrar porque él también está lleno de debilidad, está lleno de imperfección. El sumo sacerdote es igual a nosotros.
La palabra de Dios en Santiago nos dice que Elías era un profeta, pero que era también lleno de debilidad igual que nosotros, sujeto a pasiones iguales a las de nosotros. ¿Sí? Nosotros nos hacemos superhombres, ¿verdad? A Moisés, a Elías, a David, nos hacemos superhombres. No, también pecaron. Moisés no le dio la honra, ¿verdad?, a mi Señor Dios cuando con su vara le dio a la roca. Estaba lleno de ira porque el pueblo no entendía, ¿verdad? Y no glorificó a mi Señor Dios y con la vara, ¡pum!, le dio a la roca. Y le costó no entrar a la tierra prometida. Fíjense, Moisés le costó no entrar a la tierra prometida. ¿Ustedes creen que no le dolió a Moisés no haber entrado a la tierra prometida? Ahora sí, como dicen, la vio de lejitos. Y sí, la vio de lejos. Pero se equivocó y no glorificó a mi Señor Dios. ¿Sí? Entonces los sumos sacerdotes, ¿verdad?, están llenos de debilidad igual que nosotros. Por eso tienen que mostrarse pacientes para con los ignorantes y extraviados. Dice la palabra del Señor. ¿Sí? Porque están llenos de debilidad igual que nosotros. Aquí en Hebreos 9, versículo 6, dice nuestro Señor en su palabra: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente, ¿sí? Pero chequen aquí, no dice entra el sumo sacerdote para cumplir con los oficios de culto. No, los sacerdotes son los que entraban al lugar santo para cumplir con el oficio del culto. ¿Qué oficio era? Mantener el candelabro, ¿verdad?, de 7 brazos encendido todo el tiempo. Todo el tiempo tenía que estar encendido ese candelabro. Y ese candelabro simbólicamente representa al Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo. ¿Sí? Tenía que tenerlo prendido todo el tiempo. Los panes de la proposición, había una mesa en el lugar santo donde estaban 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Esa mesa también la tenían que atender los sacerdotes y cambiarle el pan cada día de reposo. Cada día de reposo. ¿Sí? Entonces tenían que hacer todo eso. ¿Sí? Tenían sus oficios de culto, dice. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. En el lugar santo están el candelabro, están las mesas la mesa de los panes de la proposición y está el altar del incienso. También el altar del incienso, pues el sacerdote tenía que prender el incienso, ¿verdad? ¿Qué representa el incienso? La intercesión por medio de la oración de los santos. En la palabra, en Apocalipsis nos habla de que cuando venga la tribulación, ¿sí?, dice que un ángel prende el incensario para que con las oraciones de todos los santos que estamos aquí en la tierra, pidiéndole a nuestro Señor que nos salve de todas las cosas, ¿verdad?, ese incienso llegue hasta la presencia de Dios. Entonces el incienso representa la intercesión por medio de la oración, ¿sí? Y todas esas actividades las hacían en el lugar santo. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Tenía que haber sangre, tenía que entrar con sangre. No sin sangre, dice.
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Checan lo que dice el versículo 7. La ofrece por sí mismo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote también pecaba y necesitaba el perdón de mi Señor Dios. ¿Sí? En esta parte, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era una sola vez al año, en lo que conocemos nosotros como el Yom Kippur, el día del perdón. Acaban de pasar las fiestas del Yom Kippur, las trompetas, el día de las trompetas, el Yom Kippur y tabernáculos. Acaban de pasar finales de septiembre, principios de octubre. ¿Sí? Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, no sin sangre. ¿Y qué hacía con esa sangre? En un lebrillo tenía esa sangre y la rociaba esa sangre en una tapa donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de la alianza. En esa arca de la alianza, que era una urna grande, de forma rectangular, estaban guardadas estaba guardado el maná, estaba guardado la vara de Aarón y estaba guardado la palabra, los 10 mandamientos de Dios. Entonces tenía que el sumo sacerdote con su dedo 7 veces rociarla en medio de los 2 querubines. Había 2 querubines así en esta posición, donde estaba la tapa del arca de la alianza, estaban 2 querubines así, y en medio de esos querubines estaba el propiciatorio. Ahí mi Dios era propicio. Ahí bajaba una nube, la nube de la gloria de Dios bajaba directamente a ese lugar santísimo donde estaba el propiciatorio en medio de los querubines, y ahí hablaba mi Señor Dios cara a cara con Moisés. Ahí el sumo sacerdote tenía que rociar la sangre por sí mismo, por sus pecados, por los de su familia y por los de todo el pueblo. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Para que se quite esa ignorancia, ¿qué tiene que haber? Conocimiento. Mientras más tengamos conocimiento, menos ignorantes vamos a ser. ¿Cómo se obtiene ese conocimiento? Pues leyendo la palabra, estudiando la palabra. Teniendo ya el conocimiento, vamos a saber más qué es lo que quiere mi Señor Dios de nosotros. Y menos vamos a pecar, menos lo vamos a ofender. Porque estamos conociendo la voluntad de Dios a través de las Escrituras. ¿Sí? Regresemos a Hebreos, por favor, capítulo 5. Para retomar la idea, vamos a leer nuevamente desde el versículo 1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ya les mencioné los sacrificios, cómo se presentaban. Un animal inocente era quemado en holocausto, en el altar de los holocaustos, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. También es imperfecto, necesita el perdón de mi Señor Dios también, ¿sí? Todo ser humano necesita el perdón de Dios. No hay gente infalible, no hay sacerdotes infalibles, no hay un ser humano que diga yo no peco. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios.
pero la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Repito el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él, el sumo sacerdote, también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. En Levítico 9, vamos a Levítico 9, por favor. Levítico 9, versículo 7. Dice nuestro Señor en su palabra: amén, hermanos. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Moisés le dice a Aarón: haz la reconciliación por ti y por el pueblo, tu expiación y tu holocausto, ¿sí? Porque estaba lleno de debilidad, Aarón tenía él también que ofrecer un holocausto por sus pecados, ¿sí? No hay ser humano que diga yo no he pecado. Todos somos pecados. Como dice la palabra también, el que dice que no ha pecado es mentiroso. ¿Por qué? No hay ningún ser humano que no peque. Todos necesitamos ese rescate divino para poder tener contacto con Dios. Regresemos a Hebreos, por favor. Versículo 4 nos dice el Señor en su palabra: y nadie toma para sí esta honra. Nadie toma para sí esta honra. Nadie puede venir y decir: es que yo quiero ser pastor y voy a ser pastor. Tiene que tener el llamado de Dios. Tiene que ser escogido por Dios. Dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Sino el que es llamado por Dios. Como lo fue Aarón. ¿Cómo sientes el llamado de Dios? ¿Cómo puedes saber si tienes el llamado de Dios? Yo el miércoles, ya iba a decir martes, el miércoles yo comenté aquí que desde que nos congregábamos en el departamento, yendo con mi novia al culto, que es mi esposa, yo le decía: qué bonito es el pastor. Yo veía al pastor Maltés cuando predicaba, y yo le decía a mi novia: oye, qué bonito sería ser pastor, que me toma la palabra, Señor. ¿Y cómo sientes tú ese llamado? Es algo muy especial. De repente estás tú en la prédica, en la congregación, y de repente te llega un gozo, una paz que no tiene nombre, y sientes que el Señor te está llamando para el ministerio. Algo especial en ti, de repente te lo manda el Señor. ¡Ay, Señor mío! ¡Qué hermoso se siente! Ese es el llamado. ¿Sí? Pero, como dice la palabra en Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Sí? No porque yo quiero ser pastor, sin tener el llamado voy a ser pastor. Porque puede haber problemas. No está siendo dirigida esa congregación por Dios, sino por el hombre. ¿Y qué puede haber ahí? Problemas.
situaciones complicadas, ¿sí? Por eso aquí la palabra dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Tienes que tener llamado de Dios, como lo fue Aarón. Mi Señor Dios escogió a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Mi Señor Jesucristo, Él no dijo, yo voy a ser sumo sacerdote, porque yo quiero ser sumo sacerdote. No. Tenía que tener mi Señor Jesucristo el llamado de su Padre para ser sumo sacerdote. Dice la palabra. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, ¿Y quién le dijo? Dios. Tú eres mi hijo, dice. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mi Señor Jesucristo tuvo el llamado a ser sumo sacerdote por el Padre. Y el Padre mandó a Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec? Por lo que no saben quién es Melquisedec, es un personaje misterioso en la Biblia, que aparece pocas veces en ella. Vamos aquí en Hebreos capítulo 7. Versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? Vamos a desglosar estos tres versículos. Primer versículo dice, porque este Melquisedec, rey de Salem. Si ustedes analizan esta palabra Salem, y si ustedes la juntan con la palabra Jerus, ¿qué significa? Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, ¿sí? ¿Dónde está Jerusalén actualmente? David conquistó esa tierra. David derrotó a los jebuseos, que eran una tribu cananita, ¿sí? De ahí viene el término Jerusalén, de Jebus, porque David derrotó a los jebuseos ahí. Entonces, Jeru viene de Jebus y Salem viene de paz, de justicia, como aquí lo dice. Rey de Salem o de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vamos a Génesis 14, por favor. Génesis 14, versículo 17. Amén, hermanos. Amén. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, refiriéndose a Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote
del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Por qué sacó pan y vino? ¿Por qué sacó pan y vino? ¿Qué sombra y figura hay detrás del pan y del vino? Cristo Jesús. Él instituyó la Santa Cena, ¿verdad? En la última Pascua que nuestro Señor Jesucristo compartió con sus apóstoles, comió la Pascua, pero aparte de comer la Pascua, instituyó la Santa Cena. Tomó pan, se lo repartió a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Repartió el vino a sus discípulos. Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos. ¿Sí? Estaba hablando mi Señor Jesucristo de su crucifixión, y que por medio de esa sangre del nuevo pacto, el ser humano iba a tener redención de pecados, iba a tener perdón, iba a ser libre de toda transgresión. Entonces, Abraham llega de la derrota de los reyes. Su sobrino Job había sido secuestrado, y Abraham toma a 300 siervos suyos y va contra el rey Kedorlaomer y varios reyes más. Lo derrotan a esos reyes, y sale Melquisedec al encuentro y le ofrece pan y vino. Mi Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 56, dice que Abraham, le dice a los fariseos: Abraham vio mi día y se gozó. Como que Abraham vio mi día y se gozó. ¿Qué les estaba diciendo? Melquisedec es una prefigura de Cristo, lo que conocemos como una cristofanía. En sus casas, métanse al diccionario bíblico y vean qué significa cristofanía. Es una presencia, una prefigura de Cristo. Y en el Antiguo Testamento hay muchas de ellas. Entonces llega Melquisedec, le da pan y vino a Abraham, y dice mi Señor Jesucristo, muchos años después, que Abraham vio su día y se gozó. Es ese momento. Es este momento. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos de todo le dio. La palabra en Hebreos también nos dice que quién era este personaje, quién era este rey de Salem, al cual Abraham le tuvo que entregar los diezmos de todo. ¿A quién se le entregan los diezmos? Al Señor, al Señor. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Una cristofanía. Un personaje que mi Señor Dios mandó, que era una prefigura de Cristo. ¿Sí? Regresemos a Hebreos 7 para seguir escudriñando esto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. ¿A quién se le atribuye reinado y sacerdocio?
¿A quién es el único que se le atribuye reinado y sacerdocio? A Cristo. Él es rey y sacerdote. Rey y sumo sacerdote. ¿Sí? Versículo 3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? Hablando espiritualmente y hablando de que mi Señor Jesucristo existía ya desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Aquí atribuimos eso. Mi Señor Jesucristo ha existido desde siempre en el Padre. Cuando mi Señor Dios creó la tierra, el universo, dice la palabra que el Padre habló y que el Verbo fue el que ordenó. ¿Y quién es el Verbo? Según el Evangelio de Juan, Cristo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Entonces, el Verbo encarnado, mi Señor Jesucristo, ha existido desde siempre. Por eso dice aquí que sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Aquí mismo en Hebreos 7, versículo 24, nos dice también la palabra. Amén, hermanos. Amén. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando de Cristo, hablando del Señor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vean qué maravilla. ¡Qué maravilla! Si profundizamos en este versículo, nos vamos a gozar. Dice: mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Los otros sacerdotes, los sacerdotes, digámoslo así, del linaje de Aarón, morían y tenían que sustituirse por otro sacerdote. Aquí la palabra nos dice que mi Señor Jesucristo era inmutable. ¿Sí? Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿O no? Mi Señor Jesucristo está en este momento sentado a la diestra de Dios, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros de día y de noche. ¿Lo creen así o no lo creen así? Amén. 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 Ahorita Cristo está intercediendo por nosotros. Y si en este momento alguno de nosotros tiene un mal pensamiento, en ese mismo momento yo le digo: mi Señor, Señor mío Jesucristo, perdóname. Señor mío Jesucristo, sé tú mi abogado ante el Padre, sé mi intercesor ante el Padre. ¿Y qué creen que pasa? Él nos oye y nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¿Eso se podía hacer con el sacerdocio arónico? No se podía hacer con el sacerdocio arónico. Mi Señor Jesucristo es el único, inmutable, ¿verdad? Por lo cual puede también salvar perpetuamente, a perpetuidad, para siempre, a los que por Él se acercan, a los que por Él, por Cristo, nos acercamos. Nos puede salvar perpetuamente. Todo nuestro tiempo en este mundo, en esta vida, en lo que llega a Cristo por su iglesia, o si partimos antes con el Señor, todo ese tiempo mi Señor Jesucristo va a estar ahí, al pendiente de nosotros como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros ante el Padre.
Es una maravilla. Es una maravilla eso. Dice la palabra. Por lo cual también pueden salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre. Siempre va a estar viviendo mi Señor Jesucristo para interceder por nosotros, dice aquí la palabra. Para interceder por ellos. Cosa que los hebreos no tenían antes. Cosa que antes de que se rompiera ese velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, la gente no tenía contacto directo con Dios. Nosotros sí. Nosotros sí. Nada más es cuestión de que nos hinquemos, de que vayamos a un lugar donde no nos vea nadie, o es más, en espíritu en este momento, tú puedes estar en contacto con el Señor. Antes no se podía hacer eso. Es más, cuando estaban en el monte Sinaí y vieron cómo bajaba la gloria de mi Señor Dios y había fuego y truenos y bocina y se veía así como un espectáculo medio raro. Los israelitas le dijeron a Moisés, no, habla tú con él, sé tú nuestro intercesor. Ellos negaron ese contacto directo con el Padre. No, habla tú con ellos, Señor. Sé tú nuestro vocero. Ya ve que están de moda los voceros, ¿no? Sé tú nuestro vocero. No quisieron hablar directamente con el Padre. Nosotros tenemos ese privilegio. En todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, podemos hablar con el Padre. Podemos hablar con el Hijo. ¿No se les hace una maravilla? Es una maravilla. ¿Y qué creen? El Señor nos oye. Y nos contesta. Y nos contesta. Oiga, pastor, pero es que yo no he escuchado aquí la voz de Dios. No necesariamente es así, ¿verdad? Nos puede contestar por medio de un hermano, por medio de la palabra. Es más, por medio de un inconverso también nos puede hablar el Señor. Tenemos ese privilegio, hermanos. Tenemos ese privilegio. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora vean este versículo 26, que es hermosísimo. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Porque tal, haciéndolo grande, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos convenía tener ese sumo sacerdote. Lo tenemos en nuestra vida. Santo, sin mancha, apartado de los hombres, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dice Juan el Bautista a sus discípulos. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero bendito que quita el pecado del mundo, nada más lo hizo una vez y para siempre. No ha vuelto a bajar, ¿verdad? El Señor no ha vuelto a bajar para que nosotros lo volvamos a crucificar y vuelva a Él a expiar su sangre en propiciación por nuestros pecados. Eso lo hizo nada más una vez. Y como dicen en inglés, and forever. Porque la ley dice, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La palabra del juramento. ¿Cuál juramento? Mi Señor Dios hizo un juramento en el
Salmo 110, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: juró el Señor y no se arrepentirá. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mi Señor Dios jurando, imagínense, mi Señor Dios jurando, y no se arrepintió, dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Regresemos a Hebreos 4, por favor. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ofreció ruegos, mi Señor Jesucristo. Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? La noche de la última cena, cuando Judas lo iba a entregar. Mi Señor Jesucristo se fue con sus apóstoles y tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y se los llevó aparte al huerto de Getsemaní. Mi Señor Jesucristo, dice la palabra de Lucas, que a tiro de piedra se fue a orar aparte y les dijo: oren, velad y orad para que no entréis en tentación. Y estuvieron Pedro, Juan y Jacobo intensamente orando, ¿verdad? Intensamente orando en ese momento. No, dice la palabra que se quedaron dormidos, ¿verdad? Que se quedaron dormidos en plena prédica. Le voy a decir al hermano que despierta. No. Mi Señor Jesucristo se puso en oración y clamó, dice, clamó y pidió y rogó con súplicas, ruegos, gran clamor y lágrimas, diciéndole: Señor mío, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tanto era el sufrimiento, tanto era la angustia, tanto el dolor de que ya iba a ser crucificado, que sudó gotas de sangre, gotas de sangre. Es más, también la palabra dice que mi Señor Dios le mandó un ángel para fortalecerlo, para fortalecer al hombre. Porque no se crean, en ese momento hubo una lucha espiritual también. No crean que estuvo ahí Satanás ahí. ¿Tú quién eres? ¿Qué te crees? ¿Quién te crees que eres para salvar al mundo? No eres digno. No vas a poder, no vas a aguantar ese sacrificio. No vas a poder, eres humano. Duele, te va a doler. Vas a sufrir, no vas a poder. ¿Ustedes creen que no hubo ahí una lucha espiritual tremenda, intensa? Sí la hubo. Hay me mandaron, ya tiene mucho, una imagen. Ya ven que el mundo tiene superhéroes, ¿no? Batman, Superman, el Hombre Araña, todos ellos, ¿no? Entonces está mi Señor Jesucristo en medio y los superhéroes alrededor de él. Y le preguntan: dinos, ¿cómo salvaste tu alma? Preguntándole los superhéroes al Señor, ¿no? ¿Cuál es la verdadera salvación, verdad? La verdadera salvación es la espiritual. Ese nuevo ser que es cambiado, transformado, una nueva criatura a partir de que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Pero aquí mi Señor Jesucristo clamó, rogó, pidió. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte. Mi Señor Dios lo pudo haber librado de la muerte, pero ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Tenía que padecer. El Cristo tenía que padecer. Fue oído, dice, a causa de su temor reverente. De ese temor para que lo escuchara el Padre, de ese temor reverente. Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús fue sumo sacerdote, no porque era hijo, no porque fuese hijo de Dios, sino porque fue obediente. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue sumo sacerdote por ser hijo de Dios, sino porque obedeció. Nosotros, hermanos, si somos obedientes, seguiremos siendo hijos de Dios. Y cuando venga Cristo por su iglesia, seremos considerados para irnos con el Señor. Por obediencia, el Hijo fue sumo sacerdote. Aquí lo dice. Y aunque era hijo, o sea, era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por ser obediente, fue sumo sacerdote. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue perfeccionado. Le dio mi Señor Dios un cuerpo glorificado. A eso se refiere. Su perfección fue esa. Habiendo sido perfeccionado, porque murió y resucitó con cuerpo glorificado. Él, Cristo, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Qué es un autor? En la literatura, pues es alguien que crea, ¿verdad?, una historia, que crea una fábula, una narrativa, un ensayo, crea, inventa. Mi Señor Jesucristo fue el autor de la eterna salvación. Nada más. Nada más. Él es nuestro autor. A Él le agradecemos. A Él debemos de agradecerle que por su autoría, por su sacrificio en la cruz, nosotros vamos a tener eterna salvación. Y que desde este momento, o desde que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya estamos viviendo eternidad. Nada más es un cambio de cuerpo. Es un cambio de cuerpo. Aquí en Hebreos 4, versículo 15, dice nuestro Señor en su palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas. En todo fue tentado, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo fue tentado. Imagínense ustedes, toda tentación que hemos recibido como seres humanos nosotros era tú. Pero ¿qué pasó? Deshizo el pecado en la cruz. No pecó. Versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice acerquémonos titubeantes, acerquémonos inseguros, acerquémonos pues a ver si sí o si no.
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia. Si somos de Él, Él nos compró. Ya no somos de nosotros mismos. Su sangre nos compró por adelantado. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entendemos por qué titubeamos, por qué nos quedamos ahí rezagados a medias, no entregándole nuestra vida completa al Señor. Entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia. O sea que ese favor inmerecido se ha encontrado en nosotros para ese oportuno socorro. Porque dice la palabra que el Señor nos va a librar de la ira, ¿verdad? El librarnos de la ira es obtener ese oportuno socorro. Cuando venga Cristo por su iglesia, su misericordia nos va a alcanzar, su gracia nos va a alcanzar y nos va a levantar para librarnos de todo lo que se viene a este mundo. Hermanos, hoy el Señor nos ha hablado diciéndonos que mi Señor Jesucristo es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nos ha dicho que Él es nuestro intercesor. En todo momento, en todo lugar, busquemos su rostro. Si hemos pecado, si hemos cometido alguna iniquidad, el Señor nos perdona. Pero tiene que ser un arrepentimiento de corazón. Él se da cuenta cuando es de corazón y cuando no es de corazón. ¿Sí? Entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que se vienen en este mundo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.